Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los tres hechos más importantes de hoy en Colombia. El alcalde electo de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció que va a garantizar la continuidad de los proyectos que se llevan a cabo actualmente en la capital. Luego de su reunión con la mandataria Claudia López, Galán anunció el equipo que llevará a cabo el proceso de empalme y aseguró que este será encabezado por él mismo. Del lado de la actual administración, el empalme estará a cargo del secretario de Planeación y de la secretaria de Educación. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El fiscal general Francisco Barbosa informó que fueron capturados más de 300 colombianos con ocasión de las elecciones regionales. El fiscal anunció que se investigará un presunto episodio de bacrim política o de vínculos entre candidatos y estructuras criminales. También reveló que aún no hay capturas por la muerte de una funcionaria de la registraduría en Gamarra, Cesar. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, le salió al paso a quienes afirman que las elecciones de este domingo fueron un rotundo fracaso para el gobierno nacional. Velasco reconoció las derrotas de aliados del gobierno en ciudades capitales como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, pero afirmó que el Frente Amplio, que apoya el proyecto político de Gustavo Petro, ganó en representatividad regional en todo el país, con gobernaciones, diputados y concejales. Hablaremos más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Israel amplía ofensiva terrestre en Gaza. El primer ministro dice que no habrá cese el fuego y que comenzó la segunda etapa de la guerra. Una rehén de origen alemán asesinada y otra liberada por Hamas. Justicia chavista deja sin efectos las elecciones de la oposición que dieron ganadora a María Corina Machado. Estados Unidos lanza advertencia. Se agudiza crisis por escasez de gasolina en Argentina. Largas colas y reclamos. Papa Francisco busca abrir la iglesia a las mujeres. Alerta en China por neblina tóxica. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que no habrá un alto el fuego y que ha comenzado la segunda parte de la guerra. El ejército israelí ha entrado en una nueva fase con tanques de infantería, llegando a las afueras de la ciudad de Gaza, la mayor urbe de la franja. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha asegurado que no habrá ningún alto el fuego y que luchará hasta el final para ganar la guerra, independientemente de qué países le apoyen. Just as the United States would not agree to a ceasefire after the bombing of Pearl Harbor or after the terrorist attack of 9/11, Israel will not agree to a cessation of hostilities with Hamas after the horrific attacks of October 7th. También afirmó que el ejército está avanzando metódicamente, paso a paso por etapas moderadas pero potentes en su operación militar contra el grupo islamista palestino Hamas. Well, I'm telling you right now that the future of our civilization is at stake. We have to win this war. We'll do it by minimizing civilian casualties, and may we succeed. Thank you. Por otro lado, las Fuerzas Armadas israelíes confirmaron que han matado a 4 cabecillas del grupo terrorista Hamas en la franja de Gaza, entre ellos a un comandante de sus fuerzas navales. Mientras aumenta la cifra de muertos en Gaza, el número ya supera los 8.000. Israel amplía su ofensiva por tierra. La ofensiva israelí entra en una nueva fase y las fuerzas terrestres del ejército del país, con tanques e infantería, han llegado a las afueras de la ciudad de Gaza, la mayor urbe de la franja. ביממה האחרונה ברצועת עזה אנחנו הרחבנו את פעולת הכוחות וכוחות נוספים נכנסו לרצועה. כוחות חי"ר, שריון, הנדסה ותותחנים. בתקיפות משולבות של כוחות יבשה ואוויר ברצועת עזה חיסלו הלוחמים עשרות מחבלים הלילה שהתבצרו במבנים וניסו לפגוע בכוחות שנעו לכיוונם.
Las Fuerzas Armadas de este país también han extendido su entrada por tierra a la Franja de Gaza y lo están haciendo por etapas moderadas y muy potentes, mientras la Media Luna Roja Palestina ha alertado que el ejército israelí sigue bombardeando las inmediaciones del hospital Al-Quds en la ciudad de Gaza, donde hay 400 pacientes en cuidados intensivos y más de 14.000 refugiados. En las últimas 24 horas, Israel afirma haber golpeado más de 600 objetivos en la Franja de Gaza. En total, van 8.306 personas muertas en el enclave por los bombardeos israelíes desde que comenzó la guerra. Israel anunció la liberación de una militar a la que Hamás mantenía como rehén en Gaza. Por su parte, el grupo terrorista confirmó la muerte de una secuestrada de origen alemán. El ejército de Israel informó que logró liberar sana y salva en Gaza a una soldado que estaba como rehén. Se trata de Ori Megidish, secuestrada por la organización terrorista Hamás el 7 de octubre. La soldado fue examinada médicamente y se encuentra bien y con su familia. Israel también confirmó este lunes el fallecimiento de la joven alemana israelí Shani Luk, cuyo cuerpo fue exhibido en una camioneta por milicianos del grupo islamista palestino Hamás, por lo que el canciller alemán Olaf Scholz, cuyo gobierno ha apoyado firmemente a Israel cuando este organizó una ofensiva contra Gaza en represalia, dijo que Hamás debía rendir cuentas. Für mich ist diese Nachricht eine, die furchtbar ist. Hier ist ein Mensch auf brutale Weise ermordet worden. Und es zeigt die ganze Barbarei, die hinter dem Angriff der Hamas steckt. Und deshalb muss die Hamas dafür auch zur Rechenschaft gezogen werden. Hamás, por su parte, difundió este video de propaganda con 3 rehenes israelíes para Netanyahu, donde las mujeres secuestradas piden al primer ministro de Israel que negocie la liberación de presos, a lo que el mandatario condenó como propaganda psicológica cruel. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó suspender los resultados de las primarias de la oposición que dieron como ganadora a María Corina Machado. Estados Unidos advirtió al gobierno Maduro que tomará medidas. Según la sentencia emitida por el Supremo, se ordena la suspensión de todos los efectos de las distintas fases del proceso electoral conducido por la Comisión Nacional de Primarias. Este celebrado el pasado 22 de octubre, luego de recibir un recurso introducido por el diputado José Brito que pedía la revisión por supuestas irregularidades, además de solicitar a la comisión permitir al órgano judicial todos los antecedentes administrativos del proceso. El Supremo además dio un lapso de 3 días a la Comisión Nacional Primaria para consignar un informe en el que se detalla el mecanismo empleado para el resguardo del material electoral y el lugar destinado a tal efecto. Una de las reacciones más esperadas es la del considerado número 2 del régimen, Diosdado Cabello, quien aseguró que el fallo del tribunal se le suma a lo considerado una serie de irregularidades que cometen los opositores. Una decisión que tiene que ver con un tema que algunos han querido impulsar. Acompañamos esa decisión porque es nuestra visión. Aquí está la Constitución y las leyes. Por su parte, Estados Unidos advierte que tomará medidas si el régimen venezolano no cumple con los acuerdos de Barbados. Y se agudiza la crisis por la escasez de combustible en Argentina. Hubo largas filas y protestas durante el día. El faltante de combustible se presenció en diversas zonas del país argentino en medio de la discusión entre el gobierno con las petroleras. El ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa instó con una dura advertencia a las empresas del sector que normalicen la situación. Con el tema de combustible fui claro. Si hoy el abastecimiento es evidente que ha crecido, ayer desde la tarde empezó a aparecer mágicamente combustible que no estaba, y tienen hasta mañana a las 12 de la noche las petroleras para resolverlo, ya lo saben. Massa también resaltó que las empresas del sector han abatido este año marcas históricas de producción y exportación de crudo y se benefician de fuertes subidas en el precio internacional del petróleo, con valores que son el doble del precio de comercialización del barril en el mercado argentino.
Por su parte, el gremio petrolero amenaza con un paro para normalizar el sector de venta de combustible en todo el territorio. En México, según información del gobierno, aumentó a 48 la cifra de fallecidos tras el paso del huracán Otis. Entre los daños contabilizados hasta ahora, más de 500,000 de personas se quedaron sin luz, 273,000 viviendas, 600 hoteles y 120 hospitales sufrieron distintos daños en infraestructura. También 12 carreteras y caminos continúan obstaculizados por escombros, lo que ha dificultado la llegada de ayuda. Y en Colorado, Estados Unidos, inició un nuevo juicio político contra el expresidente de ese país, Donald Trump. Este caso es por descalificación de la boleta electoral del exmandatario en ese estado. Un juicio para determinar si la prohibición insurreccionista de la 14ª enmienda se aplica al expresidente Trump comenzó este lunes en Denver. Probablemente es una posibilidad larga, pero también es un caso histórico que podría bloquear a Trump de la boleta presidencial del próximo año en Colorado. Trump engaged in insurrection and therefore cannot appear on the ballot. No person, not even the former president, is above the law. Trump enfrenta demandas similares presentadas por grupos de defensa en Michigan y Minnesota, pero en el caso de Colorado es el primero en ir a juicio. Tras la culminación del sínodo, el Papa Francisco impulsa una mayor participación de la mujer en la iglesia. El sínodo concluye después de un mes de debate a puertas cerradas. La reunión del Papa Francisco sobre el futuro de la Iglesia Católica terminó con la aprobación de un texto de 42 páginas sobre una serie de cuestiones que ahora serán consideradas en una segunda sesión del próximo año. En la misa de clausura, el Papa deja un mensaje. Es urgente garantizar una mayor participación de las mujeres en los puestos de gobierno de la Iglesia y a su vez solicita que se lleve a cabo una investigación sobre cómo permitir que las mujeres sean diáconos. Sin embargo, el mensaje del Papa excluirá a la comunidad LGBTIQ+, a pesar del acercamiento del mismo al colectivo. El documento reflexiona al final sobre el proceso que se ha llevado a cabo hasta ahora como una oportunidad de experimentar una nueva cultura de sinodalidad capaz de orientar la vida y la misión de la Iglesia. Sin embargo, se recordó que no basta con crear estructuras de corresponsabilidad si falta la coerción personal a una sinodalidad misionera. Fue lanzado un nuevo robot en forma de perro que es capaz de ser guía turístico y también de utilizar varios idiomas para comunicarse. Los perros robots son conocidos por superar pruebas diversas que los obligan a correr, saltar e incluso recorrer espacios para exploración. Sin embargo, una nueva versión de ellos tiene una característica particular, potenciada por la incorporación de inteligencia artificial a su sistema. Ahora, él puede hablar y ser un guía turístico. I am Spot, and I will be your guide for today. Spot, como se le conoce, tiene cámaras integradas que permiten dar información en tiempo real basadas en el contexto en el que se encuentra. A diferencia de los modelos anteriores que solo consistían en 4 patas y un tórax mecánico, la nueva versión del robot incluye un cuello en forma de brazo robótico y una cabeza en forma de pinza. Muy buenas noches. Una nueva figura en la política nació ayer en las elecciones para alcaldía de Bogotá. Se trata de Juan Daniel Oviedo, quien obtuvo en su primera gran experiencia electoral más de 600,000 votos, una cantidad que es nada despreciable para comenzar la vida política. Él es nuestro invitado esta noche, el candidato Gomelo. Yamis, muchas gracias y muy contento de estar esta noche contigo y de verdad, gracias, porque 614,000 personas confiaron en esta nueva forma de hacer política, hablando con la verdad, independiente y sobre todo buscando cómo unimos esfuerzos para resolver los problemas de nuestra ciudad. Pues hombre, la alcaldesa mayor de Bogotá, la doctora Claudia, elogió, destacó, exaltó el resultado de su votación
Porque obtener 612.000, ¿no? 614.000, claro. Pues sin ningún antecedente, precedente, sin ninguna historia política. Esa es una verdadera hazaña. No, y es también, creo yo, el reflejo de que hay muchas personas en Bogotá y en el país que quieren que la política se haga de forma distinta, de una forma más orientada a los resultados. ¿A qué hacemos para que verdaderamente la gente sienta que sus problemas tienen un doliente, alguien que se preocupa y quiere buscar la solución de lo que ellos están observando? Lo que toda la gente en el país se pregunta ahora es, ¿qué va a hacer usted? Bueno, Yamit, eso es una responsabilidad supremamente importante porque después de mi carrera técnica llevo 8 meses y ya 23 días como actor político jugando en la democracia con un rol muy propositivo, con un rol innovador, en donde nuevamente la verdad, la independencia y sobre todo las propuestas nos llevaron a que la gente masivamente confiara 614.000 personas en ello. Entonces, nuestra segunda mayor votación implica que tenemos que ir al Consejo. Pero mi pregunta es, ¿qué va a hacer en adelante? Bueno, vamos a aceptar la curul que el Estatuto de Oposición le brinda a la segunda mayor votación. Vamos a honrar nuestro compromiso. Naturalmente, contigo tengo que ser muy honesto. No era lo que yo estaba esperando, porque yo quería ganar la alcaldía de Bogotá. Pero esta responsabilidad nos parece hoy aún mucho más importante y desafiante para también renovar una institución tan importante para la ciudad como el Consejo. Pero a ver, hombre, usted que logró vender una imagen bondadosa, bonachona, buena persona, querido, simpático, atractivo, buen hombre, ¿cómo va a hacer para convertirse en opositor que ordena la ley, ¿no?, en el Consejo? Yo no me lo imagino a usted haciendo oposición. Bueno, el Estatuto de Oposición plantea unos lineamientos genéricos para la responsabilidad que tiene esa curul. Esa curul lo que busca es garantizar que el Consejo tenga un esquema de chequeos y balanceos entre su capacidad de representar y deliberar los intereses de los ciudadanos de Bogotá y la relación con el alcalde mayor de Bogotá. Entonces, aquí de lo que se trata es de ejercer un rol crítico, constructivo y propositivo. Mejor dicho, va a ser una oposición distinta a la cual nosotros estamos acostumbrados. De eso se trata y creo que esa es la responsabilidad y en lo que me siento más orgulloso y emocionado de que inicia una nueva labor en la vida política de cómo Colombia y en ese caso Bogotá, que es una institución muy importante desde lo político para el país, aprende que la oposición sirve, que la oposición es útil para que la ciudad pueda avanzar más rápidamente. Pero a ver, muy puntualmente, muy concretamente, ¿sí va usted a hacer oposición? Claro que sí. Pero a ver, claro que ¿qué le critica usted al doctor Galán dentro de los programas que lo condujeron además a ser elegido alcalde? ¿Qué le critica? Bueno, yo creo que la oposición, en primer lugar, garantiza que haya un control efectivo a que las relaciones entre la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Consejo Distrital sean por encima de la mesa. Mucho hemos escuchado de conversaciones que suceden debajo de la mesa. Necesitamos que haya transparencia y haya claridad y rendición de cuentas frente a cuáles son las conversaciones que se sostienen entre el alcalde mayor de Bogotá y una institución tan importante que representa los intereses de todos los habitantes de Bogotá como es el Consejo Distrital. Pero a ver, ¿qué piensa usted hacer como opositor en el Consejo de Bogotá? Bueno, primera cosa en la cual Carlos Fernando Galán, como alcalde electo y antes como candidato, se ha opuesto al corredor verde de la séptima. Y no ha sido claro
en cuál es la solución. ¿Usted lo defiende? Por consiguiente, nosotros consideramos que las 614.000 personas nos dan un mandato para poder exigir que una solución inteligente de movilidad masiva de pasajeros suceda en la séptima, escuchando también las necesidades de los habitantes que viven en el costado occidental y oriental de la séptima, para garantizar que resolvamos una necesidad de más de 2 millones de personas que se desplazan en la séptima, pero específicamente de más de 315.600 personas en Codito, que tuvimos la oportunidad de amanecer allá el viernes pasado, que dicen: queremos una solución de movilidad que nos lleve en menos tiempo al centro de Bogotá. ¿Pero usted es partidario del corredor verde? No verde, de la solución de movilidad masiva, que tiene que reconocer que, por ejemplo, la movilidad vehicular entre la 92 y la 34 en el costado occidental tiene que existir, porque son los derechos básicos de movilidad que tienen los habitantes que habitan en el costado occidental. ¿A usted no le gusta el corredor verde? Como está prescrito, no, y por eso lo que queremos es abogar porque haya una solución inteligente. ¿Cuál es? Esa solución, tecnológicamente, tiene que seguir siendo una solución PRT de buses eléctricos, pero con un diseño particular que garantice que podamos tener movilidad vehicular en ambos sentidos, sur-norte y norte-sur del corredor de la séptima. Porque a la gente que habita la séptima no le gusta el corredor verde. Porque no escuchó los diseños que están planteados, no escucharon todas las preocupaciones que tuvieron los habitantes de la séptima. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con diferentes asociaciones que nos dijeron: nos gastamos horas enteras en discusiones explicando cuáles eran nuestras preocupaciones alrededor del corredor de la séptima y no hubo una conciliación de esas diferencias. Entonces, hay que entender que las soluciones de movilidad en Bogotá deben también reconocer que hay intereses contrapuestos que hay que balancear para encontrar la mejor decisión que resuelva, porque no podemos seguir aplazando una decisión de movilidad masiva de pasajeros que desde hace 26 años se ha venido poniendo sobre la mesa en Bogotá. ¿Y a usted no le molesta que le digan el candidato Gómelo? El candidato Gómelo no, me encanta, yo creo que eso es parte de la marca, en donde la gente también siente que es una forma de sentir cercana porque tiene una apreciación de mí. Entonces, también en Bogotá las señoras me dicen: ay, llegó el Gómelo, qué alegría, cómo habla, cómo se viste, pero qué bueno que la gente sienta que eso es auténtico y que verdaderamente no implica que perdamos seriedad a la hora de criticar, pero también de proponer, que eso es lo que necesita Bogotá. A ver, mire, doctor Ollón, ¿usted conoce el cuestionario Proust? ¿No? No, parece. Lo voy a aplicar con usted. Ok. El cuestionario Proust fue elaborado por el famoso escritor francés Marcel Proust. Marcel Proust. En el año 1890. Ok. Estas preguntas se hicieron populares a lo largo de los años y se han utilizado como una herramienta para conocer mejor a las personas. Buenísimo. Primera pregunta. ¿Cuál es su virtud principal? La disciplina. ¿Cuál aprecia más de sus amigos? ¿Cuál aprecia? ¿Cuál virtud aprecia más de sus amigos? La complicidad. Más breve la respuesta. ¿Cuál es su principal defecto? Soy muy exigente. ¿Qué cualidad valora usted más en una persona? La honestidad. ¿Cuál es su principal pasatiempo? Correr o patinar. ¿Cuál es su sueño de la felicidad? Es que me crean.
¿Cuál es su mayor temor? Que no sea capaz de transmitir efectivamente el mensaje que quiero expresar. ¿Cuál es su mayor logro? Estar aquí al frente tuyo después de 614,000 personas que creyeron en mí. ¿Cuál es, qué talento le gustaría tener? Ser buen fotógrafo. Me gusta mucho la fotografía y soy pésimo en fotografía. ¿En qué país le gustaría vivir? Colombia. ¿Cuál es su color favorito? El rojo. Me encanta el rojo. ¿Cuál es su flor favorita? Las rosas amarillas. ¿Cuál es su ave favorita? El gorrión. ¿Cuáles son sus autores preferidos? Colombia, Gabriel García Márquez, y en el extranjero Milán Kundera. Kundera. ¿Cuál es su héroe de ficción favorito? Papá Pitufo. ¿Cuál es su compositor favorito? Es un DJ que se llama Recondite. ¿Por qué? Es un DJ de música electrónica que compone música maravillosa. ¿Que le encanta a usted? Sí, me encanta. ¿Cuál recuerda? ¿De él? Sí. Hay una canción que se llama Prelude. Tararea, tararea. ¿Eh? Ah, no, es música electrónica, me tocaría tener computador. ¿Usted baila bien? Bien, lo que me pongan. ¿En serio? Sí. ¿Quién le enseñó a bailar? Mi mamá y mi hermana. ¿Pero usted es bogotano? Claro, pero entonces mi mamá me preparó para la fiesta del prom para bailar salsa y merengue, y mi hermana reforzó. Y el resto, pues ya sí. Pero los bogotanos tienen fama de no bailar bien. Ah, no, pero yo me muevo bien en ese campo. ¿Cuál es su pintor favorito? Caballero. Desnudo, ¿no? ¿Cuál es su nombre favorito? Juan, el que tengo. ¿Cuál es su vicio favorito? Fumar. ¿Se fuma? He tratado de dejarlo, pero es el vicio, fumar. ¿Cuál es su presente estado de ánimo? Uy, emocionado. ¿Sí? Emocionado. ¿Cuál es la calidad que más aprecia de un amigo? La calidad que más aprecio de un amigo, eso, la complicidad, que no se juzga uno entre amigos, sino que simplemente escucha y aconseja. ¿Cuál es su lema? Mi lema favorito, sí. Yo lo tengo claro, que el éxito es cuando la oportunidad se junta con la preparación. Séneca. ¿Cuál es su ocupación favorita? Gobernar. ¿Cuál es la calidad que más aprecia en una mujer? Esa fuerza para quebrar esas inequidades tan fuertes que enfrentan las mujeres. Las mujeres son unas duras. ¿Cuál es la cualidad que más aprecia en un hombre? Esa forma de expresar la sensibilidad y romper estereotipos y dejar de pensar que los hombres no lloramos o no nos duelen las cosas, esa cualidad de ser espontáneo. ¿Usted no frente llora? A los sentimientos. ¿Usted no llora? Yo lloro. ¿Pero no le gustan los hombres que lloran? Sí, me parece ser
romper ese estereotipo es importante porque hay muchos hombres que sufren y que no son capaces de llorar simplemente porque piensan que no pueden llorar o les da pena. Deben hacerlo cuando deben hacerlo. ¿Cuál es su idea de la felicidad perfecta? La idea de la felicidad perfecta, que uno sea capaz de vivir con sus propias restricciones. ¿Cuál es su mayor desgracia? ¿Cuál ha sido su mayor desgracia? Perder casi que completamente la audición por cosas de la vida que no están a mi alcance. ¿Y cómo fue eso? Este oído lo perdí en 2014. No oye usted por un accidente, no. Y por un problema congénito en 2017. Solo quedé con un 30% de audición. Tengo una prótesis auditiva. ¿En ambos oídos? En este nomás. ¿Y oye muy bien? Yo no escucho por la derecha. ¿Dónde le gustaría vivir? Ahora estoy casado con Bogotá. Estoy casado con Bogotá. ¿Cuál es su héroe histórico favorito? Héroe histórico, Mandela. Mandela. Nelson Mandela. Para mí es un héroe. Sudáfrica. ¿Cuál es su heroína histórica favorita? Pues creo que parte de lo que forma parte de nuestra independencia, Policarpa Salabarrieta. ¿Cuál es su personaje? No, hombre, su personaje histórico favorito. Personaje. Bueno, la historia también es contemporánea. Es la persona que pueda más admirar desde el punto de vista de la historia reciente. Yo admiro muchísimo a Obama. Si usted muere y va al cielo, ¿qué le gustaría que Dios le preguntara? Yo creo en Dios. Sí, estuve en Monserrate el domingo. Y quisiera que Dios me preguntara si logré verdaderamente transmitir el mensaje que quiero transmitir a la sociedad. ¿Sí logró transmitir el mensaje? Lo estoy haciendo y creo que por eso me siento tan orgulloso de estos 614.000 habitantes de Bogotá que están confiando en que aquí sí se puede hacer la política de una forma honesta y las cosas se pueden hacer bien. La alcaldesa de Bogotá dijo hoy, refiriéndose a usted, que usted fue la gran sorpresa política de las elecciones de ayer. ¿Le sorprende esa afirmación? Me emociona, pero creo que más que ser yo, se trata de que hay en Bogotá 614.000 personas que quieren que esto se haga de forma distinta y no los vamos a defraudar y lo vamos a hacer bien. ¿Su condición sexual lo ha afectado en estos momentos de vida política? Personalmente no, pero estadísticamente en general sí. Acuérdate que hay 27 de cada 100 personas mayores de edad en Bogotá que no estarían dispuestas a votar por mí simplemente por ser un hombre gay. 27 de cada 100. 27 de cada 100 personas mayores de edad en Bogotá no votan por una persona debido a su orientación sexual diversa. Altísimo, ¿no? Altísimo. Pero ha mejorado. Eso es una cifra de 2021. En 2019 eran 37 de cada 100. Esto significa que también hay un legado importante de la alcaldesa Claudia López de haber roto ese estereotipo frente a la discriminación política que enfrenta a la población LGTBIQ+ en el país. ¿Y su condición sexual, doctor Oviedo, lo ha limitado electoralmente, políticamente? Electoralmente ya sabemos la cifra, pero en lo personal pero usted creo... Perdón que lo interrumpa. ¿Usted cree que ha debido sacar más votos? Es decir,
nosotros podríamos haber tenido una votación superior si no hubiera ese estigma político en contra de la población LGTBIQ+. ¿Cree que eso fue un poco lo que lo afectó? No creo. No porque creo. la actual alcaldesa... Yo creo que en este momento uno no puede pensar en que haya un voto anti-Oviedo en estas elecciones. Yo estoy convencido que esos votos fueron votos que querían que Oviedo fuera voz de las necesidades que tienen esas personas. ¿Se podría afirmar que usted acaba de nacer para la política? Bueno, creo que eso lo van a decir los hechos. No, pero a usted le gustaría haber nacido para la política. Estoy emocionado. ¿Sí? Estoy emocionado y me parece que hay una buena oportunidad, porque si hay clic, eso es como cuando tú empiezas a conquistar a alguien y no te para bolas. Cuando te habla y te hace una mirada y te dice y te conversa. Es lo que pasó con 614.000 personas que quieren que políticamente haya un mensaje contundente de que la verdad y la independencia sí existen en la política. ¿Y esta experiencia de cuántos meses fueron? 8 meses y 23 días a la fecha. Sí, esta experiencia de 8 meses haciendo política por primera vez en toda su existencia, ¿esta experiencia le gustó? Me cambió la vida. Tanto es así que me cambió la vida. Tiene sus dificultades, porque la maldad existe en la política, las mentiras existen en la política, pero hay que perseverar, seguir intentándolo y seguir creciendo en la replicación de nuestro mensaje. ¿Qué maldad sufrió durante esos 8 meses? Perdón. Llegamos. Inmediatamente anunciamos nuestra candidatura, el de Uribe. Después, no, que como Petro le dijo que se quedara con él, el de Petro. Después, que arrendó una oficina inhábil. Y en ese momento, el miedo de decir, hay 2 personas, Carlos Fernando Galán y Juan Daniel Oviedo, que se parecen, porque hay que reconocerlo. Sus propuestas son similares. La gente dijo, pero si Oviedo es inhábil, entonces vinieron donde Carlos Fernando. Y viene después el miedo y la teoría del voto útil de decir, hay que sacar a Bolívar porque no queremos a Petro en Bogotá, entonces votemos por el puntero. Entonces, todo eso está alimentado por mensajes de WhatsApp, Facebook, mensajes de redes sociales que tenemos identificados diciendo mentiras. La mentira con la cual finalizó esta campaña era, todos los periodistas me llamaron a decirme que estaba el rumor de que yo, Juan Daniel Oviedo, me iba a aliar con Gustavo Bolívar si pasaba a segunda vuelta. Eso es maldad. Entonces, doctor Oviedo, usted acaba de nacer para la política. Sí, señor. Y ahí va a seguir. Y aquí vamos a seguir y vamos a seguir dando sorpresas y sobre todo soluciones, que es lo que quiere la gente en Bogotá y en el país. Pues muchísima suerte. Muchas gracias. Para usted, doctor Oviedo, ha sido muy amable aceptando esta invitación. Muchísimas gracias, Yamit. Un saludo muy especial a todos los televidentes. Y a usted también, doctor Oviedo. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía y los invito a que continúen aquí en Noticentro 1. CMI. Noticentro 1, CMI. Suspenden entrega de medicamentos especiales a Sanitas. Decisión la toma Cruz Verde por falta de pago. Habla el nuevo alcalde Carlos Fernando Galán y garantiza continuidad de obras de Claudia. Fiscal Barbosa revela captura de 351 personas involucradas en delitos electorales. No somos grandes derrotados, asegura Mininterior, pero acepta pérdida en grandes capitales. Fue una paliza electoral al gobierno, dicen verdes, entre ellos el petrista Ariel Ávila.
El gobierno ganó en 9 gobernaciones, asegura presidente Petro. Si hubo voto castigo, afirman los gremios. Identifican a secuestradores del padre de futbolista de Liverpool, Luis Díaz. Cortes lanzan protocolo contra acoso sexual. Bandas en guerra en Ciudad Bolívar. Noticentro 1 CMI lanza nuevo servicio. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Esta noche, Droguerías y Farmacias Cruz Verde informó que suspenderá la entrega de medicamentos, insumos y tecnologías ambulatorias que no estén incluidas dentro del paquete de beneficios en salud a los afiliados a la EPS Sanitas. Esto debido a que esta EPS le adeuda más de 400 mil millones de pesos. La medida comenzará a aplicarse el 15 de noviembre. A través de este comunicado, la empresa del sector farmacéutico aseguró que la EPS Sanitas le adeuda 400 mil millones de pesos por la entrega de medicamentos que están por fuera del plan de beneficios, es decir, fármacos e insumos para atender enfermedades especiales. Explican que por más de 3 años de negociaciones no han recibido un plan de pago por parte de la EPS. Al no poder asumir la totalidad de los costos para el pago a laboratorios, fabricantes e importadores, se han generado bloqueos en el abastecimiento de productos por parte de algunos de ellos. Ante la dificultad de asumir el valor de la deuda, las droguerías de esa cadena decidieron suspender la entrega de medicamentos a Sanitas, EPS con más de 5.7 millones de afiliados. Afirman también que por la falta de pago, a hoy no cuentan con productos como suplementos nutricionales, medicamentos vitales, pañales, entre otros. El alcalde electo de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguró que garantizará la continuidad de los proyectos de la alcaldesa Claudia López. Hoy inició el proceso de empalme entre las dos administraciones. Con este abrazo entre Claudia López y Carlos Fernando Galán en las instalaciones de la alcaldía de Bogotá inició el proceso de empalme. El alcalde electo aseguró que va a construir sobre lo construido. Vamos, como lo dije en campaña, a darle continuidad a muchos proyectos que requiere Bogotá. Yo soy consciente que una ciudad tiene procesos que toman tiempo y eso hay que entenderlo. Es un error arrancar de cero cada 4 años. La apuesta nuestra es avanzar en aquellas cosas que la ciudadanía más nos pidió que se avanzara. Por eso tuve también la oportunidad, y lo hablé con la alcaldesa, de reunirme con el gerente del metro el día de hoy, que me presentaran un informe preliminar que obviamente va a ser parte también de manera más ampliada del informe que nos presentarán en el empalme. Galán se reunió esta tarde con los dirigentes de la empresa de Metro de Bogotá para consultar los avances de la primera línea. Eso permitió también conocer el avance importantísimo que tiene esa obra del metro y que requiere de un empujón y mantener ese esfuerzo que la ciudadanía además manifestó en las urnas, un respaldo claro y contundente en ese sentido. Entonces, el alcalde electo anunció que él mismo va a encabezar su equipo para el proceso de empalme. Yo mismo le manifesté a la alcaldesa que voy a liderar el proceso de empalme, voy a tener 2 personas que van a ayudarme en la parte operativa, que van a ser Miguel Silva y María Lucía Villalba, pero yo mismo me voy a meter en ese proceso porque quiero desde ya empezar. Claudia López encargó para ese proceso al secretario de Planeación Felipe Jiménez y la secretaria de Educación Edna Bonilla. Además expresó su satisfacción por la llegada de Galán al Palacio de Líbano. Yo me siento especialmente complacida como ciudadana y como alcaldesa de los resultados de las elecciones en las juntas administradoras locales, en el consejo de nuestra ciudad, que también es muy importante, y en la alcaldía, pero sobre todo en el mensaje contundente de los bogotanos de que Bogotá se respeta. Serán 4 informes que la alcaldía de López le debe entregar a la nueva administración distrital y que, según la mandataria, ya los tienen listos. La Fiscalía y la Procuraduría investigan las presuntas irregularidades que se presentaron con ocasión de las elecciones de este domingo. 351 personas fueron capturadas por diferentes delitos. El fiscal informó de 299 capturas de colombianos con antecedentes cuando votaron en sus respectivas mesas y 52 capturados en flagrancia. Alteraciones de orden público en el territorio nacional, ya ustedes saben, 2 homicidios, 14 amenazas y atentados, 88 denuncias y alteraciones sociales. Barbosa aseguró que aún no hay capturas por el asesinato de una funcionaria de la registraduría en Gamarra, Cesar. No ha sido capturada, fue expedida la orden de captura por un juez. Barbosa usó el término Bacrim política para advertir que viene una etapa postelectoral de investigaciones sobre presuntos vínculos entre candidatos y estructuras criminales. ¿Qué es lo que yo llamé en su momento la Bacrim política?
aquellos que terminaban siendo elegidos ahora de forma unánime en algunos de esos municipios, y entonces en ese sentido la Fiscalía, pues ante las denuncias, verificará, pero quiero decirles que la Fiscalía tiene caracterizadas los territorios y las organizaciones criminales. La procuradora recibió más de 600 denuncias electorales y esto sentenció sobre los comicios del domingo. Hubo más vandalismo, saben que en Córdoba hubo un incendio, en Cauca estuvo muy complicado. Es decir, expresar que fue totalmente en paz el proceso electoral y que fue el postelectoral en el día de ayer totalmente en paz, no fue del todo cierto. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, le salió al paso a quienes afirman que las elecciones del domingo fueron un fracaso para el gobierno. Dijo que el Frente Amplio, que apoya el proyecto de Gustavo Petro, aumentó su representatividad regional. Balance positivo de la jornada electoral hizo el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. El ministro dice que no le fue tan mal al gobierno como algunos analistas manifiestan. No nos fue tan mal como muchos quisieran que nos hubiese ido. Habíamos podido tener unos mejores resultados, especialmente en los grandes centros urbanos. Pero reconoce la pérdida en algunas ciudades. Sí, claro, perdimos unas ciudades muy importantes y reconocemos el triunfo de Carlos Fernando en Bogotá, de Alex Char en Barranquilla, del doctor Eder en Cali, de Fico en Medellín, y tendremos que trabajar con ellos. Dice que con los nuevos mandatarios territoriales comenzará reuniones esta misma semana y que luego las sostendrán con el presidente Gustavo Petro. La democracia genera equilibrios y nosotros tenemos que oír ese mensaje. Para el ministro del Interior, la democracia permite la cohabitación de personas que piensan diferente, pero deben trabajar por el bien común de los colombianos. Y congresistas afines al gobierno y también de oposición dicen que las elecciones regionales tendrán un impacto en el estudio de las reformas que estudia el legislativo. Gobierno nacional. El senador Ariel Ávila, quien hace parte de Alianza Verde, declarado como partido de gobierno, dice que las elecciones dejaron varias lecciones para el Ejecutivo. Las élites tradicionales, el establecimiento regional, ganó, barrió y derrotó estruendosamente las fuerzas alternativas, incluido el pacto histórico. Por su parte, la oposición asegura que el presidente Petro fue advertido por los votantes sobre el malestar con algunas reformas y pone como ejemplo la votación en Bogotá. Es donde se hace más patente ese voto castigo al presidente de la República. Él en primera vuelta había sacado el año pasado 1.777.000 votos más o menos. Ahora Gustavo Bolívar pierde 1.200.000. El senador Ávila también dice que con las elecciones regionales se empiezan a mover fichas de cara a las presidenciales. Muchos de estos líderes tradicionales sacrifican sus aspiraciones presidenciales del 26. Ni Dilian, ni Alex Char van a estar en la presidencia jugando, ni Fico. Esto es a la vez una gran victoria, pero un gran sacrificio. Los congresistas advierten que la abstención y el voto en blanco también fueron protagonistas. El presidente Gustavo Petro aseguró que no fue una derrota para el pacto histórico la jornada electoral del domingo. Dijo que ganaron 9 gobernaciones y aumentó la participación en consejos y asambleas. El presidente Gustavo Petro salió en defensa de los resultados electorales para el pacto histórico. Aseguró que a excepción de Barranquilla y Bogotá se mantiene el mapa de la victoria presidencial. No solo la coalición del gobierno ganó 9 departamentos y se lucha el 10º, sino que en el solo departamento de Nariño, por ejemplo, hemos ganado 21 alcaldías. Así vamos, se abre un nuevo escenario. Como presidente me relacionaré con todos los mandatarios locales. Como dirigente de una fuerza política, ahora gobernamos en 9 departamentos del país. Destacó los resultados en el occidente del país. El avance de las fuerzas del gobierno en el occidente de Colombia es gigantesco. En solo Nariño y Cauca se ganan las 2 gobernaciones y 40 alcaldías. El 70% de las curules de ediles de toda la ciudad de Cali son del pacto. Ahora hay una bancada de 4 diputados en la asamblea. El mandatario se reunirá con los alcaldes y gobernadores electos el próximo 9 de noviembre. María José Pizarro y David Racero, congresistas del Pacto Histórico, aseguraron que la colectividad no está rota ni en crisis pese a los resultados de las elecciones regionales. Sí, pudo ser mejor. El Pacto Histórico, la coalición de partidos con la que el presidente Gustavo Petro llegó a la Casa de Nariño, está en la mira ante los resultados en las elecciones regionales, donde perdieron sus candidatos en las principales ciudades capitales. Los congresistas David Racero y María José Pizarro aseguran que la coalición no está en crisis. Invitamos a fortalecer el Pacto Histórico, que no es que esté roto, y no comparto esa lectura. Es una fuerza que lleva 1 año y medio unificada, que está emergiendo, que ya no es marginal.
Los parlamentarios, que han sido dos de los mayores escuderos del presidente Petro, aseguran que no perdieron. No es un parte de derrota, ¿sí? Claro que habríamos podido avanzar más, pero recordemos que éramos una fuerza absolutamente marginal. Racero y Pizarro dicen que buscarán un diálogo con los nuevos mandatarios para evitar la polarización. Los gremios empresariales catalogaron los resultados de las elecciones regionales como un castigo al petrismo. Para el vocero del gremio de los comerciantes, los resultados electorales del domingo representan un castigo a la gestión del gobierno nacional. Una expresión y un triunfo claro de la democracia de Colombia, que sigue siendo una democracia sólida, que sabe aceptar buenas propuestas y también sabe castigar muchas veces cuando las gestiones, como ha pasado con el gobierno nacional en este primer año y pico de gobierno, no han ido por el camino correcto. La Sociedad de Agricultores considera que ahora el gobierno nacional debe sentarse a negociar las reformas. Sin duda alguna el gobierno tiene la oportunidad, ahora sí, de materializar ese acuerdo nacional que el mismo presidente ha venido anunciando, de sentarse no solamente con los nuevos actores en los departamentos y en los municipios, sino también con los sectores económicos. El representante de los floricultores a su turno considera que hay que reflexionar en torno a la baja participación electoral. Preocupa que en un país donde ha habido tanta polémica, tanta discusión, tanta polarización, tengamos una abstención tan alta. La Cámara de Comercio Colombo-Americana dice que el mensaje es de un verdadero cambio. Pero un cambio que lleve a Colombia a crecer, de un proceso que permita lograr reducir esas brechas sociales que tanto necesita el país. La comunidad de Gamarra Cesar se encuentra a la espera de una nueva convocatoria electoral luego de que el voto en blanco obtuviera las mayorías. En el municipio de Gamarra, los habitantes esperan la decisión que tome la registraduría para las nuevas elecciones ante los resultados obtenidos este domingo 29 de octubre. Los participantes en el tarjetón no cumplían de pronto con las expectativas que esperaban los habitantes. Ante el escenario, la ley prevé que se deben repetir las elecciones una sola vez con diferentes candidatos a los que participaron inicialmente. Y estamos, por supuesto, a la espera que la Registraduría Nacional del Estado Civil organice este nuevo debate electoral. La fecha para las nuevas elecciones del municipio de Gamarra es incierta, según indicaron las autoridades locales. Y las autoridades emitieron orden de captura al promotor de una asonada en Gamarra, donde murió una funcionaria de la registraduría. Este video se convirtió en pieza clave de investigación para la policía. Se convierte hoy día en una prueba reina para poder individualizar las personas que efectuaron el hecho. Es el momento exacto en el que un hombre prende fuego a la sede de la registraduría en el municipio de Gamarra, departamento de Cesar. La persona fue identificada como Cristian Yesid Lobo Pacheco y tiene ya una orden de captura. Sabemos que se presentaron dos mujeres en el municipio, no el responsable, el de camisa roja, que sí se tiene individualizado, que es el señor Cristian Lobo, exactamente se llama el señor Cristian Lobo. Hay una recompensa de 100 millones de pesos por información que permita dar con este sujeto, quien sería familiar de un reconocido odontólogo de la región. Como un éxito en la medición de la opinión pública, calificó el matemático Carlos Lemoine el acierto de las encuestas del Centro Nacional de Consultoría para Noticentro 1 CMI y el diario El Tiempo. Para el ingeniero y matemático Carlos Lemoine, director de opinión pública del Centro Nacional de Consultoría, lo ocurrido este 29 de octubre en las elecciones regionales es una reconfiguración del panorama político nacional. En la mayoría casi absoluta de las 19 ciudades consultadas, el Centro Nacional de Consultoría acertó. Lo que quiero subrayar es que CMI y El Tiempo y el Centro le apostaron a medir la opinión pública de las regiones del país y se demostró que se podía medir. Y este experto explica por qué el cambio político que se dio este domingo. El país no le gustan los saltos al vacío y está regresando al centro. Para Lemoine, el éxito de sus encuestas lo reflejan las elecciones de este 29 de octubre. La empresa Metro de Bogotá se mostró conforme con la elección de Carlos Fernando Galán como alcalde de la ciudad. Desde la empresa Metro de Bogotá calificaron como muy positiva la elección de Carlos Fernando Galán como el próximo alcalde de Bogotá. Bogotá se pronunció
1.500.000 votos por el alcalde electo Galán, 600.000 votos por Oviedo, son 2.100.000 votos. Es un plebiscito claro porque debe continuar la primera línea del Metro de Bogotá como la estamos construyendo. Narváez asegura que se garantizará la construcción de la primera línea del metro elevada, tal y como se está realizando. Hoy, todavía con más entusiasmo, con el resultado de lo que Bogotá expresó en las urnas, la primera línea de Bogotá no tiene reversa. La empresa asegura que no habrá marcha atrás en la primera línea y que los esfuerzos se concentrarán en la segunda. En Bogotá se presentó la renovación del 53% del Consejo. La Alianza Verde y el Nuevo Liberalismo tienen el mayor número de curules. 24 concejales nuevos llegan al Cabildo Distrital para esta nueva administración. Alianza Verde, partido de la saliente mandataria Claudia López, fue el que más votos obtuvo y por ende tendrá 8 curules en el Consejo. El segundo partido con mayor número de curules será el del alcalde electo Carlos Galán. 2 concejales repetirán y 6 caras nuevas llegarán a la corporación. La oposición estará a cargo de las 7 curules que obtuvo el Pacto Histórico. El Centro Democrático tendrá 7 curules, 4 serán nuevos cabildantes y 3 repetirán. El Partido Liberal tendrá 6 curules, la coalición entre Cambio Radical, Mira y la U tendrá 4 curules, el movimiento del candidato a la alcaldía Rodrigo Lara tendrá 2 curules, el Partido Conservador y Bogotá Más Fuerte tendrán 1 curul cada una y Juan Daniel Oviedo con 614.253 votos y el segundo lugar en la carrera por la alcaldía aceptó la curul que le brinda el estatuto de oposición. Juan Daniel Oviedo, exdirector del DANE, segundo en la votación para la alcaldía de Bogotá, asumirá una curul en el Consejo y anunció que será crítico del nuevo alcalde Carlos Fernando Galán y que mantendrá su independencia. Tanta promesa y tanta... Tras haber obtenido la segunda mayor votación en las elecciones para la alcaldía de Bogotá, Juan Daniel Oviedo, ahora electo concejal, anunció que se declarará en oposición constructiva e independencia crítica frente al nuevo alcalde Carlos Fernando Galán. La posibilidad de tener un espíritu de independencia, pero al mismo tiempo de desarrollar oposición constructiva, son elementos fundamentales que queremos proyectar frente a soluciones o propuestas que consideramos inminentes para Bogotá, como son su proyecto 24 horas y la definición de nuevas soluciones de movilidad en términos de infraestructura vial y un debate muy importante que va a llegar al Consejo Distrital y es cómo Bogotá va a asumir el desafío o no de tener ya no 20 unidades administrativas, en este caso localidades, sino 33, como lo planteaba el Plan de Ordenamiento Territorial, que no pudo hacerse realidad debido a que este fue decretado y no acordado por el Consejo Distrital. ¿Qué significa una oposición constructiva? Aquí lo que nosotros queremos es hacer un ejercicio de oposición crítica, basada en evidencia, basada en hechos reales, pero que no solo se quede con la queja, sino que también proponga soluciones. Desde su curul en el Consejo, Juan Daniel Oviedo advierte que va a defender la primera línea del metro tal y como ha sido contratada. Mikhail Krasnov, el nuevo alcalde de Tunja, de origen ruso, explicó cómo logró ganar las elecciones de su ciudad. Nació hace 45 años en Saratov, Rusia. Se crió y educó en Berlín, Alemania, y hace 15 años llegó a Tunja de intercambio. Aquí se quedó como docente y obtuvo la nacionalidad colombiana. Hoy es el alcalde electo de Tunja para el periodo 2024-2027. Nosotros hemos ganado en veredas, nosotros hemos ganado en el centro, en el sur y en el norte, sí, por meses de votación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la opinión en Tunja ya es el factor predominante. La elección de Mikhail Krasnov, el ruso, marca un precedente en la historia política del departamento de Boyacá y de Colombia. Nosotros hemos cambiado la historia y en este momento ya cambiamos la historia. Quiere o no quiere, el que me critique, que no escribe. Y dígame que no es así. ¿Quién ha hecho la campaña exitosa electoral con los recursos que hemos tenido nosotros? Nadie. Anunció que trabajará con compañeros docentes de universidad en el proceso de empalme, hará convocatoria pública para los cargos y que su alcaldía será muy técnica para cumplir lo que prometió, conectar a Tunja con el mundo. Beneficios del certificado electoral, ese que le entregaron cuando usted ejerció su derecho al voto. Tienen derecho a un descanso de media jornada laboral. Quienes han desempeñado el cargo de jurados
tienen derecho hasta una jornada y media de descanso. Cuando hay empate en un concurso para ingresar a una universidad pública, debe darse prioridad en el ingreso al estudiante que acreditó haber votado. Los beneficios del 10% aplican para el descuento de matrículas en universidades públicas. En segundo lugar, descuentos para la expedición del pasaporte y en tercer lugar para la expedición de la libreta militar. Las autoridades ya tienen identificados a los presuntos secuestradores del padre del jugador de la Selección Colombia, Luis Díaz. Un grupo de operaciones especiales de la policía está en la zona rastreando el paradero de los captores. Aunque fue rescatada la mamá de Luis Díaz por tierra y aire, las autoridades buscan al papá, especialmente en zona de frontera, al no descartarse que hayan sacado del país a Luis Manuel Díaz. Lo que sabemos, y por lógica, es que esto ocurre en La Guajira, que es cerca de la zona de frontera, que podemos afirmar en este momento nosotros. Tenemos algún elemento de juicio que nos indique que se encuentra ya o que ha pasado la frontera, no lo podemos afirmar. Es decir, ni tampoco lo descartamos. Estos son los videos que tienen las autoridades. Se ve el momento exacto en el que huyen en la camioneta de propiedad de los padres de Luis Díaz. Este vehículo unos metros más adelante es abandonado por la presión que ejercieron las autoridades. Otro hombre se ve en una motocicleta, siguiendo el vehículo particular. Estas son las personas que ya fueron identificadas. Sin decir obviamente nombres porque no tenemos esa capacidad, pero sí tenemos claridad de personas que pudieran haber estado vinculadas en el hecho. Cuando ocurre un hecho de estos, generalmente no es espontáneo, hay una planificación anterior. Para nosotros es prioridad como Fiscalía General de la Nación que este hecho rápidamente se judicialicen los responsables de estos hechos y que por supuesto aparezca sano y salvo el padre de Luis Díaz. 200 millones de pesos es la recompensa por información que permita llegar a la víctima. A esta hora en Bogotá regresa la normalidad en la carrera 30 en inmediaciones de la Universidad Nacional, escenario en las últimas horas de enfrentamientos entre encapuchados y la policía. Enfrentamientos entre encapuchados y miembros de la fuerza pública en la entrada de la calle 45 en la Universidad Nacional provocaron caos en el tráfico vehicular del sector, pues desde las 3:30 de la tarde y durante casi 3 horas, las autoridades de tránsito cerraron la vía debido a los fuertes disturbios que tenían lugar en ese punto de la ciudad. Durante unos minutos, la estación de Transmilenio Universidad Nacional tuvo que cerrar y las personas que estaban dentro ser evacuadas debido a que un gas lacrimógeno que devolvieron los encapuchados desde la universidad cayó al interior de la estación. Cócteles molotov, piedras y proyectiles de todo tipo marcaron la tarde de hoy en una de las avenidas principales de Bogotá, que en plena hora pico estuvo cerrada, afectando a miles de personas que volvían a casa. Se desconocen aún los motivos de la protesta. El Consejo Superior de la Judicatura lanzó hoy un protocolo contra el acoso sexual en la rama judicial. El protocolo considera acoso sexual las bromas eróticas, los silbidos o comentarios sobre el físico de alguien, las historias o preguntas sobre las fantasías eróticas o la vida sexual y el hecho de pedirle a alguien que se quede hasta altas horas para quedarse solos. Para proporcionar medidas institucionales de prevención, orientación y promoción de denuncias de estos casos y para la atención y protección de todas las víctimas de acoso sexual. Este logro creo que es un paso significativo hacia esa igualdad de género y a un ambiente de trabajo seguro para los miembros de la rama judicial. Durante la presentación del protocolo, la presidenta de la Corte Constitucional elevó una queja por la poca representación femenina en la cúpula del Poder Judicial. Aunque las mujeres representan la mayoría de los servidores judiciales, la cúpula del Poder Judicial continúa teniendo una composición predominantemente masculina. Las mujeres seguimos teniendo mayores barreras que los hombres. Temor y zozobra en lo alto de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá. Los enfrentamientos entre dos grupos armados ya dejan varios muertos. Líderes de la zona denuncian control social y toque de queda. Las autoridades investigan la situación. Estas pintas en las casas de Ciudad Bolívar fueron la primera alerta. En los barrios República de Canadá, Rincón de Arabia, Santa Marta, El Recuerdo y Villa Esperanza se prendían las alarmas. Hemos decidido combatir a toda la delincuencia que intente extorsionar o cometer algún tipo de delito.
Por estos días, otro grupo armado que aún no ha podido ser identificado apareció en escena y los enfrentamientos ya son permanentes. Estamos identificando primero si hay autodefensas gaitanistas que operan o delinquen mejor en este sector, si ha llegado un nuevo grupo, ya sea un grupo residual o que sea un grupo de delincuencia común que quiera tener control de ese territorio, que es lo que inicia la confrontación. ¿Qué hay detrás de esos enfrentamientos y amenazas a los líderes sociales de la zona? Que estas zonas que son ya aledañas más por ser perimetrales con zona rural, les permite realizar acciones delictivas, operan bajo la amenaza a nuestros líderes en el sector para que no hablen, para que no denuncien, pretenden ejercer el control de territorio, ya sea por temas de tierras, por temas de venta o distribución de sustancias psicoactivas. Desde la alcaldía y en compañía del ejército se realizan patrullajes para lograr encontrar a los integrantes de estos dos grupos armados que siembran el terror en Ciudad Bolívar. Hay personas que aparecen en unos sectores donde se evidencia que es por arma de fuego, hay confrontación. La denuncia sobre la presencia de estos grupos se da en medio de las advertencias a los jóvenes de no estar por fuera de sus casas después de las 8 de la noche, justamente la hora en que se inician los enfrentamientos. El ex embajador de Colombia en Caracas, Armando Benedetti, compareció hoy en indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia, que lo investiga por un presunto caso de corrupción en el extinto FONADE. La magistrada Cristina Lombana vinculó formalmente a Benedetti a una investigación por los delitos de tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos por el supuesto rol que tuvo para que el extinto Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE adjudicara en 2017 un contrato por más de 1.000 millones de pesos con la empresa Certicámaras. A mí el sábado pasado me extirparon un polípolo cancerígeno de 5 centímetros. Yo le había pedido a ella que me diera un plazo porque me citó en menos de 72 horas. No lo quiso hacer, me pasó del viernes para el lunes. Hoy aquí estoy convaleciente, de verdad no sé qué hacer ante ese delirio furioso, frenético y hasta loco y demente que tiene por mí. La Procuraduría llamó a juicio disciplinario al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lions, por irregularidades en atención en salud a niños con síndrome de Down. Alejandro Lions, condenado a 5 años de cárcel por el cartel de La Toga e inhabilitado 10 años por irregularidades en contratos de salud, ahora afronta un nuevo juicio disciplinario por presuntas irregularidades en los costos que pactó para un contrato de terapias de neurodesarrollo con niños con síndrome de Down. Aparentemente, Lions y su exsecretario de Salud eligieron a dedo al contratista, omitiendo la oferta más favorable. Según el expediente, por esas terapias se pagaron más de 7.000 millones de pesos. El Ministerio de Salud envió una serie de recomendaciones a padres y madres de familia para evitar complicaciones durante la celebración del Halloween. Las recomendaciones del ministerio están enfocadas en el consumo de dulces y el uso de disfraces durante la celebración de mañana. La cartera de salud le recomienda a los padres que los productos a consumir sean de marcas confiables, no adquirir golosinas que carezcan de información sobre los ingredientes, evitar el consumo excesivo de dulces y bebidas azucaradas y de presentar algún malestar, acudir inmediatamente al médico. En caso de usar disfraces, revisar que sean de material resistente al fuego y verificar que los accesorios como espadas y bastones sean de materiales blandos. Israel amplió su ofensiva en Gaza y anunció que no habrá alto el fuego. De otra parte, el Tribunal Supremo venezolano suspendió todos los efectos del proceso de las primarias opositoras y también comenzó un nuevo juicio contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. El ejército israelí ha extendido su entrada por tierra a la Franja de Gaza. Lo están haciendo por etapas moderadas y muy potentes, avanzando metódicamente paso a paso. Así lo ha confirmado el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, a su vez que dijo que no habrá un alto al fuego y luchará hasta el final. En total van 8.306 personas muertas en el enclave por los bombardeos israelíes desde que comenzó la guerra. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó la suspensión de los efectos del proceso electoral conducido por la Comisión Nacional de Primarias, incluyendo la proclamación de María Corina Machado como líder y candidata de la oposición en el país. Por su parte, Estados Unidos advierte que tomará medidas si el régimen venezolano no cumple con los acuerdos de Barbados.
En Colorado, Estados Unidos, inicia un nuevo juicio político contra el expresidente Donald Trump, esta vez por descalificación de la boleta electoral del exmandatario en este estado. Además, determinará la prohibición insurreccionista de la 14ª enmienda que se le aplica al expresidente. Desde Pereira, la ministra de Agricultura Jennifer Mujica aseguró que el gobierno busca democratizar el manejo de fondos para fiscales del sector agropecuario. Por medio de una resolución, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural busca lo que denominan la democratización de los fondos para fiscales del sector agropecuario, con el que esperan tener mayor participación del gobierno nacional y los campesinos. Según la ministra de Agricultura, lo que se busca con estos recursos, que tienen que ser destinados a diferentes proyectos para que sean más visibles. Que va a regular de ahora en adelante el proceso de seguimiento y evaluación de las inversiones que hacen los fondos de parafiscalidad y los administradores de esos fondos. Hay una serie de requisitos que se están estableciendo para darle una mayor visibilidad a cuáles son las inversiones y cuáles son los impactos que estos recursos que son públicos, que son producto de los tributos de los productores del agro, puedan tener una mayor transparencia. Las declaraciones las entregó en Pereira la ministra de Agricultura Jennifer Mujica, quien instaló la 31ª reunión latinoamericana de rizobiología. El presidente de Fenalcarbón, Carlos Cante, reveló que está garantizado el suministro de carbón para la operación de las generadoras de energía con plantas térmicas. Las empresas de carbón anunciaron que el país cuenta con la suficiente demanda de suministro para las plantas térmicas, que han aumentado su participación de generación de energía a un 42%. Mensualmente se están aportando 450.000 toneladas de carbón y anualmente se tiene una oferta de 5 millones de toneladas del mineral para enfrentar el fenómeno del Niño. Quienes están garantizando el suministro en esta época son las térmicas, y por eso las térmicas a carbón hoy están trabajando a full. Estamos hablando de cerca de 450.000 toneladas de carbón que se están consumiendo mensualmente para garantizar la confiabilidad en el suministro energético de los colombianos. El dirigente señaló que se tiene la seguridad energética que garantiza el servicio en todo el país. Y se ha dado un adecuado flujo de carbones desde la pequeña minería hacia las centrales térmicas que les permiten, digamos, estar tranquilas en cuanto a la posibilidad de generar la energía. Desde las térmicas se tienen pequeños aportes para apoyar en energía al Ecuador. Un estudio de la Asociación de Generadores de Energía y la Universidad Nacional recomienda expandir el sistema de transmisión de energía para evitar un posible déficit desde 2027. El informe revela que el consumo de energía aumentará cada año entre 2.2 y 3.4%, lo que obliga a una expansión del sistema de transmisión de manera urgente. De lo contrario, habrá un déficit desde 2027. Si estamos creciendo en demanda, necesitamos más oferta. ¿Sí? Por lo tanto, al necesitar más oferta, tenemos que garantizar que los proyectos que se están haciendo, pues que salgan adelante. Hay algunos que se están terminando. Otra preocupación reflejada en el estudio de Acolgen y la Universidad Nacional sede Medellín es que los 362 proyectos firmados para cubrir la energía hasta 2034 son en un 85% solares. Quizás tengamos un problema que sea o más que un problema, un desafío que sea de potencia, ¿sí? Sobre todo cuando vamos a tener una cantidad de energía solar donde por la noche no va a haber generación de energía o potencia disponible solar, pues necesitamos buscar alternativas. Esta gráfica muestra el déficit de energía que se podría registrar de no tomar decisiones tempranas. El presidente de la Agencia de Desarrollo Rural, Luis Alberto Higuera, anunció la entrega de respaldo financiero para el desarrollo de proyectos para predios entregados a campesinos. Y no se puede gestionar. La compra de tierras, que ya alcanza las 100.000 hectáreas, se está otorgando con proyectos productivos. De acuerdo con la Agencia de Desarrollo Rural, se han cofinanciado proyectos por 11.500 millones de pesos, beneficiando a 1.731 pequeños y medianos productores, 575 mujeres rurales, 176 jóvenes del campo y 678 víctimas del conflicto hacen parte de la lista. Lo planteamos y lo discutimos en el escenario interinstitucional para ver si es posible. Y de ser posible, pues apalancamos los recursos para seguir adelante. Según el funcionario, se aumentó el presupuesto de la entidad a 694.000 millones de pesos, de los cuales 452.000 están en ejecución. El precio del dólar baja este lunes por la expectativa de la reunión mañana del Banco de la República.
Esta semana arrancó el precio del dólar con tendencia a la baja y este jueves se cotizó en 4.060 pesos, lo que significó una caída de 60 pesos frente al promedio del pasado viernes. El resultado se da por la expectativa del Banco de la República, que mantendría sus tasas de interés en 13,25%, lo cual hace atractivo el mercado para los inversionistas de corto plazo. Las tasas de interés en Colombia terminan siendo atractivas. Mantener posiciones en contra del peso colombiano, digamos, en el corto plazo, sigue siendo costoso. El mercado espera que no bajen tasas de interés debido a que la inflación aún se mantiene en altos niveles. Por eso, pues eso hace la tarea más compleja aún del Banco de la República, que tiene que asegurarse que la inflación sigue en descenso. La Reserva Federal de Estados Unidos también mantendría sus tasas esta semana. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,47% a 1.088 puntos. La acción de la Bolsa de Valores de Colombia fue la que más ganó, al subir más de 12,50% a 9.000 pesos. La acción del BBVA Colombia fue la que más bajó, con una pérdida de 8,46% a 238 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 6.000 millones de pesos, con una variación negativa de 3,04% a 2.395 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 4.060 pesos con 83 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.950 pesos y la venden en 4.000 pesos. Un euro cuesta 4.340 pesos con 10 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.59. El azúcar se transó en 26,69 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $82.59 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $86.62 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.395 pesos. Atención, hay una noticia al cierre. A esta hora se reportan disturbios en Manaure, en La Guajira. Un grupo de personas trata de tomarse por asalto la alcaldía municipal. Hasta el momento la comunidad reporta 2 personas heridas. Autoridades están controlando la situación. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.